La que me tiene va a ser tú. Javier Milei, el Salvador de Argentina. Javier Gerardo Milei. Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 1970, es un economista, político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Comúnmente es definido por medios de comunicación internacionales como un político de extrema derecha, en tanto que medios nacionales argentinos y consultores políticos de ese país lo describen como de derecha libertaria. Una charla de una historia de amor. Mi historia de amor con las ideas de la libertad. Es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austriaca, y se autodenomina como anarcocapitalista, liberal libertario y minarquista en la vida real, aunque varias de sus posiciones políticas se han considerado como conservadoras. Profundizando en esto, el romance va surgiendo de distintas maneras. Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Es hijo de Norberto Horacio Milei y Alicia Luján Lucich. Estudió en la Universidad de Belgrano y además recibió educación superior en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, donde cursó la maestría en Teoría Económica. Universidad de Belgrano, licenciatura en Economía. Universidad Torcuato Di Tella, maestría en Ciencias Económicas. Dentro de sus ocupaciones están economista, escritor, profesor, presentador, personalidad de radio, político y comentarista. A ver, yo entiendo, digamos, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero, digamos, el nene que está dentro no es su cuerpo. Varias de sus posturas han causado polémica, como su oposición al aborto, incluso en casos de abuso sexual, su rechazo a la educación sexual en las escuelas, su apoyo a la libre portación de armas, promover la teoría de conspiración de extrema derecha llamada marxismo cultural, la negación de la existencia del calentamiento global y su concepción del Estado como un enemigo. Estudiar sobre... Ha sido autor de varios libros de política y economía, y conductor del programa radial de Muriendo Mitos. Que la sociedad está separada en dos. Los que nos rompemos el lomo laburando y pagamos impuestos, ¿sí? Y por otro lado, los parásitos que viven de los impuestos. Consiguió tener cierta notoriedad y exposición pública en debates desarrollados en programas de televisión de varios canales de Argentina, caracterizándose por sus fuertes expresiones y maneras de descalificar, llegando hasta los gritos e insultos con aquellas personas y corrientes que no comparten sus posturas. Poné la tuya, no la mía, no la mía, la tuya. En materia de política argentina, cuestiona los gobiernos y políticas aplicadas por radicales, peronistas y militares como por ejemplo Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, mientras que elogia al primer gobierno de Carlos Menem, número 1, a quien considera el mejor presidente de la historia, y la política económica de Domingo Cavallo durante ese gobierno. Además de eso, homenajeó en múltiples ocasiones a Juan Bautista Alberdi, a las presidencias históricas de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, y a la generación del elogiando a estos últimos por sus gestiones gubernamentales. Fue electo diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2021. En abril de 2022 anunció que será precandidato a presidente de la Nación Argentina en las elecciones presidenciales de 2023. Javier Milei nació en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Su padre es un empresario del transporte de pasajeros, y su madre, ama de casa. Además, tiene una hermana menor llamada Karina, con la que asegura tener una relación muy estrecha. Javier realizó sus estudios secundarios en el Colegio Cardenal Copello, del barrio de Villa Devoto. Posteriormente, se mudó con su familia a la localidad de Sanz Peña, provincia de Buenos Aires. En una entrevista afirmó que, intrigado por el colapso de la tablita cambiaria de Martínez de Hoz y la hiperinflación, decidió estudiar economía a los 11 años. En su juventud, de 1987 a 1989, fue arquero de Chacarita Juniors en las divisiones inferiores.
Milei cuenta que también cantó en la banda Everest, en la cual tocaba sobre todo música de The Rolling Stones. Es licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano y ha finalizado 2 posgrados en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, y la Universidad Torcuato Di Tella. Durante más de 21 años ha sido catedrático de macroeconomía, economía del crecimiento, microeconomía y matemáticas para economistas. Desde 2003 hectáreas ha estado leyendo y dando conferencias sobre economía austríaca. Es autor de trabajos académicos, artículos periodísticos y libros, en algunos casos en coautoría con otros economistas. Fue economista jefe en Máxima AFJP, economista jefe en el Estudio Brouda y consultor gubernamental en el Centro Internacional para la Solución de Diferencias Relativas a Inversiones. También fue economista senior en el Banco HSBC. Es miembro de B20, Grupo de Política Económica de la Cámara de Comercio Internacional y Foro Económico Mundial. Desde 2012 lidera la División de Estudios Económicos de la Fundación Acordar. También fue asesor del militar, vinculado a la represión ilegal, Antonio Domingo Bassi en la Cámara de Diputados de la Nación, con el cual trabajó de forma temporal para colaborar en algunos proyectos ligados al limón y azúcar. En 2021 logra romper el récord Guinness de clase de economía con mayor audiencia, logrando más de 100.000 personas en una clase. Hasta su renuncia el 9 de diciembre de 2021, fue asesor de Eduardo Urnequian en la Corporación América, un holding que, entre otras empresas, es dueña de Aeropuertos Argentina 2000 que tiene a cargo 35 aeropuertos de Argentina. Comenzó a dar notas como columnista en la sección de opinión en diarios importantes desde el 2012, empezando por La Nación y El Cronista. También empezó a hacer notas en Infobae en el 2013. A partir del año 2014 comenzó a dar entrevistas en diversos programas de televisión y radio, junto a Diego Giacomini. Lo que yo noto es que es muy difícil siempre para el político devolverle la plata al que la genera. Si a Facundo le parece tan poco lo que es de plata, digo, entonces, ¿por qué no la devuelven? Devuelvan la plata, si total son 2 mangos. Más tarde, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue invitado a distintos medios de comunicación para que brindase un análisis sobre la coyuntura económica. Ejemplo, Macri, cuando... Mira, yo en una época trabajaba, digamos, en Corporación América. Era economista Se ha jefe. caracterizado por su manera de debatir, su forma de expresarse y sus enfrentamientos con periodistas y políticos. Desde una cuestión afectiva, pero no creo... No lo defiendo de una cuestión afectiva, eso es una falacia. Bueno, sin gritar, no te voy a dijimos. permitir Bueno, que me entres en bueno, una falacia. No lo defendés desde un lugar afectivo. Te hago una Lo pregunta. defiendo desde un lugar técnico. Dos Aunque vos tuvieras el mejor banquero central de la historia, frente a las estupideces que hace la jefatura de gabinete, ni Mandrake el mago lo arregla. Esa es la realidad. Sí. Su personalidad y sus interacciones, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, lo hicieron conocido por el público, sobre todo por su uso de palabras malsonantes, insultos e interjecciones. A partir de la alta exposición y su forma de comunicar sus contenidos analíticos, su teoría económica y su pensamiento ideológico, terminó siendo uno de los economistas conocidos por el gran público. Desde 2017, Milei es el anfitrión de su propio programa de radio semanal llamado Demoliendo Mitos. En 2018 debutó como actor en su propia obra de teatro llamada El consultorio de Milei, con Claudio Rico y Diego Zucalesca. La obra fue dirigida por Nito Artaza. Carrera política. El 23 de febrero del 2019, en un acto político en la capital federal, Javier anuncia su afiliación al Partido Libertario, donde además es nombrado presidente honorífico del mismo. A mediados de 2020, Milei se pronunció a favor de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, el presidente argentino. El 7 de agosto de 2021, Milei lanzó su campaña a precandidato a diputado nacional en Plaza Holanda, Palermo, ciudad de Buenos Aires. Finalmente, su lista obtuvo
el 13,90% de los sufragios, en las elecciones primarias de 2021. De esta forma, el Frente se convirtió en la tercera fuerza del distrito, después de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Resultó electo como diputado nacional junto a su compañera de fórmula Victoria Villarruel, quienes obtuvieron 313.308 votos, correspondientes al 17,04% del total. Como parte de sus promesas de campaña, el diputado propuso sortear en cada oportunidad su sueldo como diputado nacional de más de 200.000 pesos argentinos. El 22 de abril del 2022, el Partido Demócrata dio una conferencia de prensa en Mendoza, junto al dirigente nacional Javier Milei, donde presentaron su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Críticas. Milei ha sido criticado por usar constantemente fórmulas y cuadros matemáticos en sus escritos para ilustrar sus puntos de vista en economía de la escuela austríaca. Esto se debe a que contradice las opiniones escépticas de la escuela austríaca sobre el uso de las matemáticas en la economía, a la que consideran en realidad una ciencia social. Milei no está casado ni tiene hijos. Posee una mascota, Conan, su perro, un mastín inglés, y los hijos de este, Milton, Murray, Robert y Lucas, a quienes bautizó con los nombres de economistas que tiene de referentes, Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Si te gustó la historia de Javier Milei, regálame un like, comenta y si no te has suscrito hazlo para que no te pierda nuestro próximo contenido informativo. Ay, la que me tiene, voy a hacer tutú.